Muy bien, amigos, dentro de unos minutos tenemos una entrevista con el doctor Ernesto Gosser, consultor internacional en salud pública, y ha sido también eh, director del Instituto Nacional de Salud, el INS. El tema de hoy día es, está relacionado con la vacuna. Han habido una serie de versiones sobre la vacuna poniendo en tela de juicio su validez, su eficacia o su efectividad. Vamos a ver de qué se tratan esas definiciones. Doctor Ernesto Gosser, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor Montoya. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar en su programa. Me gustaría, por favor, para que la gente que no tiene información completa sobre su trayectoria, dónde se ha formado, qué posgrados ha hecho y cuál es su actividad actual, por favor. Sí, yo estudié medicina y cirugía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hice mi maestría en salud pública en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Hice salud internacional en Estados Unidos y he trabajado en proyectos y programas de salud pública y de investigación en 20 países del mundo, de África, Asia, Latinoamérica. Y, y actualmente trabajo como profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también hago investigación. Este año he hecho varias publicaciones sobre COVID, desde el punto de vista de la prevención y lo que puede ocurrir en países como el nuestro y en otros, que han sido publicadas en revistas indexadas. Y también soy miembro del comité del panel internacional de asesores del Índice de Seguridad Sanitaria Global, que es un grupo de 20 personas de varias partes del mundo que han estado eh, trabajando para orientar el desarrollo de un índice de la seguridad sanitaria global, precisamente para la prevención, detección y respuesta oportuna a las pandemias. Esto lo vengo trabajando, bueno, en el tema desde el 2014 y en el panel desde el 2017, ¿no? El año pasado, justo en octubre del 2019, a 3 meses antes de la pandemia, presentamos los resultados de este índice en Washington. Fui uno de los panelistas que presentó esto a nivel mundial, y allí la conclusión de ese estudio que se hizo durante 2 años fue que no había ningún país que estuviera completamente preparado para enfrentar una pandemia, y urgíamos a los países a que trabajaran en el tema. En realidad, esa iniciativa para mejorar las capacidades de los países se vino desarrollando con más fuerza desde 2014. Todo el tiempo hay países, hay iniciativas y grupos que están trabajando ese tema. Sin embargo, el 2014 al 16, el Perú fue uno de los países que colaboró con esta iniciativa a nivel mundial y permitió desarrollar un instrumento que ahora se usa a través de la OMS y se ha aplicado en más de 100 países, ¿no? Entonces, incluso con ese mismo instrumento he sido invitado para ser el evaluador externo de las capacidades para enfrentar pandemias de Estados Unidos, de Guinea Ecuatorial, de Namibia, y también acá en el Perú tuve la fortuna y la satisfacción de liderar el equipo, porque es un equipo grande, que multisectorialmente preparó la primera evaluación en el Perú. Sin embargo, eso lamentablemente después de 2016 ya no fue continuado, como ocurre con muchas cosas en el país. Creo que las políticas deben continuarse al margen de las personas, ¿no? Las personas pueden cambiar, eso es parte del desarrollo de una institución. Sin embargo, políticas tan importantes que nos hubieran permitido estar mejor preparados se detuvieron, ¿no? Y nosotros hemos insistido personalmente, hemos creado una unidad de ese tipo en la facultad
sin embargo, no fuimos escuchados, ¿no? En su momento. Porque esto lo hemos venido planteando desde el 2017, hemos hecho reuniones acá, en el Perú, con 12 países de Latinoamérica, fuera ya del Ministerio de Salud, para promover, ¿no?, el desarrollo de estas capacidades. Y aquí termino para no hacer tan larga la introducción, porque un punto que es importante desde mi perspectiva es que este esfuerzo tiene que ser global. Obviamente nosotros como peruanos estamos interesados en resolver nuestros problemas, que son bastante urgentes, que son bastante críticos en este momento. Sin embargo, una vez que pase esto, tenemos que entender que el esfuerzo para responder a una pandemia es global. Mientras haya COVID en algún país, estamos inseguros en cualquier otra parte del mundo. Bueno, parece que esta pandemia es el inicio de una nueva etapa en el mundo de la salud mundial, porque esta enfermedad, esta pandemia, es el inicio de varias otras que van a seguir en el futuro, debido a la población que se traslada de un lado a otro, la intercomunicación y sobre todo a la densidad poblacional, que permite fácil contaminación, como de repente usted no sabe, soy físico nuclear, en el tema de la fisión, la reacción en cadena, y para nosotros los que tenemos este estudio sabemos perfectamente que los uranios, cuando están muy cerca, hacen una bomba atómica. La proximidad, la densidad, que es lo que se llama la masa crítica, genera la reacción en cadena, que es como un contagio masivo, como está ocurriendo. Y el hecho que haya ciudades tan densas como Lima, Nueva York, París, etcétera, demuestran pues eso, ¿no? O sea que en el futuro vamos a tener varias pandemias. Ahora, pero eso se necesita también que la gente comprenda, forme parte de su cultura, las definiciones que se usan en torno a las pandemias, porque en este momento los peruanos están confundidos, ¿no? Hay una serie de opiniones sobre las definiciones y hasta algunos dudan de la vacuna. ¿Cuáles son las definiciones que necesitamos comprender? Dos de las cuales salta a la vista, por lo que escuchamos, la eficacia y la efectividad. Por favor, doctor, explica en términos como para nosotros los legos en el tema. Sí, son dos términos que deben ser claramente conocidos para diferenciarlos y no confundirlos, como usted menciona. La eficacia de una vacuna se refiere al porcentaje de incidencia de la enfermedad que puede ser evitada en el grupo de las personas vacunadas en comparación con los no vacunados, pero todo esto en condiciones controladas, como en un ensayo clínico. En un ensayo clínico yo puedo definir cuántas citas van a tener, cuántos exámenes de laboratorio se van a realizar, cuántas llamadas tengo que realizar, y cuando tengan alguna incidencia, por ejemplo, la presentación de una enfermedad, las evaluaciones de acuerdo a un protocolo, y todo eso está estrictamente registrado. Son muchos datos que se registran y se controlan de cada paciente. Cada paciente vacunado y no vacunado, porque como ustedes ya deben conocer, pero podemos hablar de eso inmediatamente después, se hace lo que se llama un estudio doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? Es que ni el participante, porque no se llama paciente, ni el voluntario o voluntaria, ni el investigador o investigadora saben qué cosa está recibiendo la persona, ¿no? Entonces, eficacia es qué porcentaje de protección tengo en el grupo de las personas vacunadas en comparación con el grupo de las personas no vacunadas. Ahora sí. Siga nomás. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la efectividad? La efectividad es... A ver, una preguntita. Pero eso todavía no está claro si no decimos a partir de qué momento se da esa definición. Algunos dicen la primera
dosis, la segunda dosis, 2 semanas después de la dosis, ¿de qué momento se ve esa eficacia? ¿La definición está en qué momento? Eso va a depender del tipo de vacuna. La mayor cantidad de vacunas, candidatas a vacunas que están en investigación y las vacunas que ya están aprobadas, porque mientras están en investigación se llama candidata a vacuna. Una vez que fueron aprobadas por el organismo regulador, la FDA en Estados Unidos, el DIGEMIT acá, recién se llaman vacunas. ¿En qué momento se produce esta eficacia? Se mide 2 semanas después de la segunda dosis, en las que tienen 2 dosis, ¿no? Y hay una Perfecto. sola ahora, que es la de Johnson Johnson, que acaba de ser aprobada, que tiene una eficacia medida a 3 semanas después de la única dosis. Entonces, la eficacia es la eficacia que se publica, ¿no? Como por ejemplo en Pfizer 95%, en Moderna 94%, en AstraZeneca 62%, esas se refieren a 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, Ahí si está. yo empecé el día 1, es recién el día 35, el día que puedo decir, este grupo tiene una protección del 95%, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, en este grupo controlado, si alguien se enferma a las 2 semanas después de la primera dosis, eso no cuenta en el cálculo. Eso está definido en el protocolo y eso no cuenta en el cálculo. El cálculo se hace a partir de las 2 semanas después. Perfecto. Y ahí está, mejor. Ahora viene la otra, efectividad. Quisiera mencionar algo sobre este punto. Mire, es muy importante porque uno digamos, por lo que llamamos sentido común, puede decir, pero no, se puso la vacuna, entonces si se vacunó y a la semana se enfermó, esa vacuna no sirve. No, es que los parámetros de medición se establecen, como usted conoce bien, porque la ciencia tiene su método que es similar, se establecen antes. Yo no puedo cambiar de parámetros después. En el protocolo dice cómo voy a medir. Claro. ¿Qué voy a medir? ¿Cuándo lo voy a medir? ¿Y cómo voy a medir? Por eso su pregunta es muy importante, porque por varias razones, por la que usted está tratando de enfatizar, ¿cuándo es que yo puedo comenzar a decir esta vacuna, este caso que se produjo, muestra que es eficaz o que es ineficaz, ¿no? Entonces, y la otra es porque es importante para mí aprovechar como saludista y señalar que incluso después del día 35, tenemos que seguir observando a las personas vacunadas y no vacunadas las mismas medidas preventivas. Entonces, ¿por qué si me he vacunado? Porque todavía puedo contagiar, ¿no? Claro. Y eso lo podemos ver después. Eficacia, entonces, en porcentaje de personas protegidas en el grupo vacunado comparado con el otro en condiciones controladas, como tengo todos médicos Controlada, diríamos de laboratorio, por decirlo. en laboratorio. Y la efectividad es el mismo porcentaje de protección frente a la enfermedad, ¿no? En los vacunados en condiciones del mundo real. Entonces, yo distribuyo la vacuna y puede haber pues personas que, que digamos, tenían una condición, que la vacuna pudo haber estado mal conservada, que las personas no fueron a recibirlas a tiempo, una serie de cosas que pueden influenciar, porque yo lo que he medido en la eficacia es cómo funcionaría si todo fuera ideal. Perfecto. Y en la De efectividad laboratorio. de laboratorio. Y en lo real ya es en el campo, en la vida real. Quizá un Claro. ejemplo que no es con vacunas, pero que sí puede dar una idea, es, por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo un estudio en el que tenemos que aplicar un medicamento 3 días seguidos a las 8 de la mañana. En la eficacia, en condiciones controladas, yo tengo una enfermera, un médico que Exactamente. retoma nota de los datos cada día a las 8 de la mañana y está seguro que se fue a las 8 con un rango, pues, ¿no? De 10 minutos, qué sé yo, pero yo estoy seguro y anoto eso.
Y si está fuera de rango, lo notaré también para ver si hay alguna diferencia. En cambio, cuando ya ese medicamento se aprueba, termina la fase 3, se aprueba, se le dice al paciente, ya al paciente, usted debe tomar este medicamento 3 días seguidos a las 8 de la mañana. Se Pero ya olvida, se olvida, va al desayuno, va al almuerzo, a veces no toma. Eso nos pasa pues a nosotros. esa es la diferencia entre eficacia y efectividad. Perfecto, muy bien. Ahora, en este tema ya volvemos a esto de uno se vacuna y puede enfermarse pues en el transcurso y sigue contagiándose, contagiando a otros, ¿no? Ese es un gran problema porque la gente se siente vacunada y se comporta diferente o no, normalmente. Podría comportarse diferente, se le avisa y tenemos que seguir haciéndole recordar la importancia de esperar a que toda una población esté vacunada, porque una cosa muy importante en el tema de las vacunas, el efecto no es individual. O sea, se vacuna cada individuo para que esté protegido. Claro. Pero lo que buscamos es lo que pasa en el grupo. Si yo logro vacunar todavía no está, si bien se han hecho estimaciones, pero se considera que entre 70 y 90% de la población vacunada permitirían controlar la transmisión de la enfermedad a través de la circulación del virus. Entonces, esto no es, por eso es importante que todos se vacunen. Claro. ¿No? ¿Y con qué vacuna? Con cualquier vacuna que haya sido aprobada oficialmente por el país. ¿Y por qué oficialmente? Porque la autoridad es la que tiene los expertos y tiene las normas para revisar si eso efectivamente cumple con los requisitos. Y lo revisan personal especializado, y una vez que eso está aprobado, ya se puede vacunar. Yo, por ejemplo, me voy a vacunar con la que me toque. El día que me toca Sinopharm, me toca AstraZeneca, me toca Moderna, me toca Pfizer, con esa me voy a vacunar. Lo que quiero decir es que no interesa si tienes 60 o 95. Lo que interesa es que como grupo vamos a estar protegidos. Peor es no vacunarse. ¿Cómo? Peor es no vacunarse. Ah, no. Peor es no vacunarse, ¿no? Así es. Ahora, es doblemente malo, porque me puede afectar a mí y puede afectar a otros, porque voy a seguir haciendo que el virus circule y cada vez que circula, el virus se replica, ¿no? Se multiplica, porque el virus no se reproduce, se multiplica, y cada vez que se multiplica es como sacáramos fotocopias y en una de esas salen letras fuera de lugar y eso son las mutaciones, y cuando son parecidas y le permiten al virus transmitirse más rápido, se producen las variantes. Y algunas variantes pueden ser malas. Entonces, debemos evitar que el virus tenga oportunidad de multiplicarse mucho, porque al multiplicarse mucho genera variantes. Ok, pero vayamos ahora al experimento de laboratorio que ha hecho la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y cuyos resultados preliminares han sido víctima de fuga, digamos. Cuéntenos qué cosa hay, explíquenos un poco ese informe preliminar. No deberíamos comentarlo, ¿no? Pero ha sido público. ¿Qué dice ese informe preliminar? Sí, y voy a comenzar con eso que acaba de mencionar, doctor. Si este informe no hubiera sido presentado por la doctora Coralit García, yo no hubiera aceptado conversar con usted. Claro, pues obviamente, lo preliminar. ¿Por qué? Porque es preliminar, no está firmado por los autores, no está destinado a que sea revisado por el público, porque tiene cosas que no se entienden y que son complejas, son una parte. Entonces, ahí se genera una serie de dudas, suspicacias, que son naturales. Si no supiera cómo se hace esto, yo no soy parte del equipo investigador, uno. Dos, como le digo, no hubiera comentado absolutamente nada si me hubieran presentado ese informe. ¿Por qué? Porque no es como cuando hacemos publicaciones, está prohibido, no se recomienda citar a trabajos no publicados, ni siquiera tesis ahora, las tesis no se deberían citar, así
no son comentables, digamos, pero bueno, en este caso ha habido una Claro, entonces realidad yo que nos obliga. me voy a referir solamente, no me voy a referir al estudio porque no lo conozco, sino a lo que se ha mostrado públicamente por la doctora Coralit García. Yo no me voy a referir, bueno, podemos comparar si usted quiere con lo que usted considere importante para que el público conozca, pero yo me refiero a esos datos, es decir, son datos de un informe, en primer lugar, preliminar, y los comentamos solamente porque ya la directora de ese proyecto lo ha explicado públicamente en el Congreso el día de ayer. Entonces, esos son resultados que solamente el estudio completo incluye a los 4.500 voluntarios vistos por San Marcos. O sea, el estudio Perú tiene un brazo, o sea, un grupo que ha recibido la vacuna Beijing, otro grupo que ha recibido la vacuna Wuhan y otro que ha recibido placebo. Y es importante señalar que esto se ha hecho con el fin de comparar justamente lo que hemos mencionado antes, la eficacia de cada una de estas. Y para comparar la eficacia se ha tenido que dividir en estos tres grupos. Entonces no está completo. Por eso es que lo que se diga y lo que voy a mencionar acá tiene en adelante, tiene las restricciones, las limitaciones, perdón, que tiene el hablar de un resultado preliminar que puede variar en muchas direcciones. Claro. O sea, pero ¿qué dice ese resultado preliminar? Habla de eficacia. Sí, el resultado preliminar no habla de eficacia. Tiene Además, el término eficacia y eso confunde. O sea, hay tablas, varias tablas o sea, son tablas para medir la eficacia, pero todavía no establece. no se ha calculado porque No no está termina el calculado. estudio. Como no termina el estudio, todavía no se hace el cálculo de la eficacia, eso es lo que yo entiendo. Así es, efectivamente. No se puede calcular la eficacia porque no ha terminado el estudio. Sin embargo, sí hay datos ahí, ¿no? Entonces hay que explicar esos datos. Y vamos a concentrarnos en el grupo Beijing. No es una cepa Beijing, es este grupo Beijing son los que han recibido una vacuna preparada a partir del virus extraído a un paciente que tuvo la enfermedad en Beijing y a ese se le extrajo y con ese virus se preparó la vacuna, porque esa es una vacuna de virus inactivado. Para decirlo en palabras más entendibles, es como si el virus muerto. Está completito. ¿Por qué se presenta todo el virus? Para que nuestro organismo lo detecte. La próxima vez que ante alguien parecido o igualito a este, es un virus desarmado, digamos. es un virus Porque que de todas está... maneras el virus dicen que no vive, el virus no vive. Ajá, el virus no vive, sino está... por eso le usamos la palabra inactivado. Inactivado. Entonces, una vez aplicada el virus, la vacuna Beijing es la vacuna que se está usando en el Perú. Entonces, por eso es que al comienzo yo dije, si mañana me citan para vacunarme con Sinopharm, yo voy a ir a vacunarme, porque eso es lo que están haciendo mis colegas en este momento. Hay uno que acaba de recibir su segunda dosis hoy día, justo antes de hablar con usted, y así por el estilo. Entonces, lo que se ha mostrado varios valores, ¿no? Entonces dice, PCR, 35, vamos a redondear, 35%. Entonces, ¿qué significa PCR 35%? Que si el estudio ya fuera final, o sea, no estoy diciendo que esto sea lo final, pero si el estudio fuera final, quiere decir que el 35%, 35 personas de cada 100, al recibir esa vacuna, no se infectarían. Después voy a explicar la diferencia entre infectar y enfermar. Y después hay otros datos que son incompletos. Dice, PCR con saturación menor de 93, con tomografía patológica, hospitalización y muerte. Esos datos no son finales. Pero si fueran finales, voy a empezar por el último, muerte. La eficacia, si fuera final, no es final
por favor, para que no se Claro, tergiverse. ya estamos. Fuera final quiere decir, si esos datos fueran los que van a dar al final los investigadores, querría decir que esa vacuna con el virus Beijing protege al 100% de las personas que se han vacunado con ese virus de morir. Nadie muere, nadie muere. Nadie muere con ese virus. Eso es lo que queremos en salud pública y en una enfermedad como esta. ¿Ya? Y el siguiente importante es hospitalización, que dice 91%. Entonces, ¿Cuánto? sería 91%. O sea, Que 91, necesita ir al hospital. 91 de cada 100 no irían al hospital, solamente Ah, 9 no iría. Ah, caray. no irían, porque En es casa, protección. en casa, digamos. Claro, les puede dar la enfermedad, pero la pueden hacer asintomática o leve. Se quedan en su casa, entonces nos quita una angustia y reduce, digamos, la necesidad de ir a hacer estas colas por el oxígeno y tal. Entonces, importante, protegería al 91%. Si fueran esos datos, no sabemos cuánto van a ser, y si para arriba o para abajo, porque están en una fase preliminar de estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. El resultado final lo van a dar cuando estén listos. Y los otros datos de por qué no comento más de la tomografía y de la, ¿cómo se llama? Y de la reducción de la saturación de oxígeno. Porque en realidad lo que tienen que hacer, y por eso que el público y los políticos y todos se desesperan porque dice la doctora que van a tomar 8 semanas. Lo que pasa es que ahora tienen que revisar las historias clínicas, los registros de todas las personas para 2 personas diferentes que no son del estudio, van a decir, enfermó de grado leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, esa clasificación es una clasificación que le van a hacer especialistas. Y si cada uno dice una cosa distinta, uno dice leve y el otro dice moderado, van a llamar a un tercero, que ya tienen mecanismos transparentes y establecidos para ubicar a estas personas que sepan, que sean de la especialidad. Entonces, por eso es que no se puede hablar de eficacia todavía. Por eso es que cuando le preguntan a la investigadora, ella dicen, no les puedo decir. Y eso no se entiende porque... no quiere ocultar nada, simplemente no se puede. Es que no lo puede decir, no sería una investigadora si hiciera eso, porque sería una cosa que no lo puede decir. Es como si usted estuviera en un experimento de física y está todavía... No, claro, la ciencia es la misma, ¿no? Por eso decía, ¿por qué discuten tanto los médicos cuando la ciencia es la misma? Hay resultados preliminares que no se publican. Es más, ha habido muchos casos, pero en fin, esa es otra cosa. Claro, pero también hay que considerar que la persona que fue entrevistada y que dio esas declaraciones que han confundido y alarmado a mucha gente no es médico. Es biólogo y eso no lo hace menos ni más, simplemente que no trabaja en el tema. Entonces hay cosas que puede entender, pero no... Pero ahí hay gente que dice, oiga, los médicos se creen lo máximo, nosotros también podemos interpretar. La gente puede interpretar en la medida que sepa, ¿no? A veces no se interpretan bien las estadísticas y se confunden, ¿no? Hay un dicho que usted conoce seguro muy bien, si no puede convencerlos, confúndalos, ¿no? En este caso, para nosotros, para los no expertos, pero científicos, sabemos claramente que hay que definir bien qué cosas estamos midiendo exactamente. No se trata de decir que está mal, está pésimo, una gracia, no, he medido tal cosa y he obtenido tal. Lo que no se debe hacer es interpretar la definición. La definición no se interpreta. Lo que se interpreta simplemente son los resultados, ¿no? En este caso está clarísimo, 100% de la población no muere, es 91%. Si es que se confirma eso, doctor, una precisión. Bueno, si es que digamos, claro, cuando sea confirmado. 91% se quedará en casa, ¿no? Donde será ir al hospital, pero obviamente hay también
y esto es siempre así, si está infectado, digamos, está contaminando, puede contaminar a su gente, y eso es hacer. Ahora, comparando con eso, suponiendo que fuese definitivo, ¿cómo es el caso de la Pfizer, por ejemplo? ¿Cuál es la eficacia, la efectividad? ¿Se ha estudiado eso? Sí, pero permítame regresar un poquito a algo que le había planteado que iba a explicar después. La diferencia entre infección y enfermedad. Las candidatas a vacunas y todas las vacunas que ya han sido aprobadas se han estudiado para medir la eficacia en protección contra contra la enfermedad severa y contra la muerte. Ese es el resultado que se está midiendo. La infección es cuando el virus entra a mi cuerpo. Claro. Bueno, Pero hay personas que, como ya sabemos, asintomáticas. asintomáticas, ni siquiera se enteraron nunca. ¿Cómo nos hemos enterado entonces nosotros si la persona no siente nada? ¿Cómo voy a saber? Nos hemos enterado porque se han hecho estudios, pero también porque primero hubo observaciones. En un crucero que ancló en Yokohama, en Japón, En todo el mundo. se encontró que habían casos y, y se tomó las pruebas moleculares, o sea, las que encuentran al virus, a todos. Y ahí se encontró que había más o menos 40% de personas que tenían el virus y que no tenían ningún síntoma. Los observaron después y no desarrollaron ningún síntoma. Hay otros que sí, pero el 40% aproximadamente no hizo ningún síntoma. Entonces, cuando se hace rastreo de contactos, uno encuentra el caso, identifica quiénes han estado cerca, les hace la prueba y ve cuáles tienen positivos y pues yo no siento nada. Incluso tengo pacientes que tienen COVID confirmado porque tuvieron algún síntoma leve y a los 2 o 3 días ya también dice, pero yo no siento mal, pero no puedes salir 14 días porque vas a contagiar a otra persona. O sea, Entonces, está infectado, pero no tiene pero, síntomas. y le voy a dar otro ejemplo que no sé si permite graficar mejor esto. Como le dije, yo soy médico y cuando yo estaba haciendo la carrera, me hacían pruebas todos los años, la prueba que se llama PPD, para saber si me había infectado con el bacilo de Koch, de la tuberculosis, y salía negativo, negativo, negativo. Llegué a internado al último año y salió positivo. Entonces, pero yo no tenía ningún síntoma, me examinó un médico, me hicieron radiografías y salió negativo. Salió que no tenía la enfermedad, pero yo estaba infectado. Claro. ¿No? Y tomé un tratamiento porque para tuberculosis hay una quimioprofilaxis, una prevención. Entonces, yo nunca he hecho tuberculosis, pero hay otras personas que primero empiezan infectándose y después hacen la enfermedad. O sea, infectarse no es lo mismo que enfermarse. No, Yo puedo estar infectado de tuberculosis y lo estoy, o sea, sí, eso porque mi cuerpo ha encapsulado los bacilos en alguna parte de mis pulmones y como no he tenido felizmente hasta ahora ninguna enfermedad debilitante, no me ha producido la enfermedad. Y en COVID lo que queremos es proteger y evitar la enfermedad, que la gente sufra yendo a un hospital o que se muera. Eso es lo que queremos evitar y eso es lo que miden y lo que buscan las vacunas. Ahora podemos ir a la pregunta de Pfizer. Pfizer, la vacuna Pfizer fue la primera en ser aprobada y su porcentaje de eficacia es del 95%. ¿Cuánto? 95%. O sea, 95% es ese 91 que le ponían la hospitalización, ellos tienen 95, ¿no? Entonces es 95% no va al hospital. No va al hospital. Solamente 5% va al hospital, pero tampoco hacen enfermedad severa o mueren, ¿no? O sea, protege de enfermedad severa y de muerte. Es decir, los 5 que se enfermarían pueden ir al hospital, pero no van a ir a UCI ni se van a morir. Esto, digamos,
poblacionalmente. Y una cosa que le quería agregar ahí es que eso es la eficacia. Y ahora se está midiendo en ¿cómo se llama? En Israel, la efectividad, porque ellos ya hicieron la vacunación, ahorita están en cerca del 90%, y hay un reporte inicial que muestra que efectivamente la efectividad llega al 92%. ¿No? 92. 92% de enfermar y 94% de tener que terminar en un hospital. Es decir, que es muy parecido a la realidad. Parece que son muy organizados y todos cumplen con todos los pasos. Entonces, Acá en Perú puede haber problemitas porque nosotros no somos muy no disciplinados, necesariamente. no Si, necesariamente. todo, Bueno, si, si, confía usted en el sistema. Le digo que sí, pero no es no es un acto de fe. Yo también soy un hombre de ciencia y en estas cosas tengo que ver lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido y los estudios que se han hecho. En la experiencia, por ejemplo, del país, en el año 2006, hemos hecho muchas campañas de vacunación, tenemos programas permanentes, hay una semana de la vacunación que es entre abril y mayo y que se hace en todos los países de Sudamérica. Hay una serie de medidas que se hacen para vacunar regularmente. Pero esto es una vacuna, pues, tenemos que vacunar 25 millones, no es lo mismo que vacunar 3 a 4 millones de niños y adultos. Entonces, ¿por qué digo yo una cosa así? ¿En qué me baso? Porque yo tengo el corazón, soy peruano, y no. En el 2006, se hizo una vacunación a personas que tenían de 2 años a 39 años para eliminar la rubiola congénita. Ya habíamos trabajado muchos años, pero faltaba dar como un esfuerzo final. Y entre las estrategias que se decidieron a base de estudios que se habían hecho en otros países, se decidió vacunar masivamente. Entonces se vacunó, para poner números redondos y no estar calculando cosas, se vacunó a casi 20 millones de personas. ¿Saben cuánto tiempo se hizo eso, doctor? Acá las enfermeras, los médicos, los tecnólogos peruanos, los administradores, porque también participan en la logística y todo. 2 años. ¿Cuánto? 2 años. No, 6 semanas, doctor. Eso está registrado. Entonces, por eso es que yo le puedo decir a usted que sí podemos hacerlo. O sea, el personal de salud también ha cambiado, pero eso siempre hemos sido buenos en vacunar. 20 millones, dijo usted. 20 millones de peruanos y peruanas fueron vacunados entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, con vacunas parecidas a la de Sinopharm. Y se vacunó contra la rubiola y contra el sarampión. Oiga, Ya, pero en este caso, en Francia están en 250.000 al día. si ¿No? tuviéramos las vacunas y tuviéramos menos inestabilidad, yo pienso que esta vacunación la podemos hacer, o sea, con las 2 vueltas, con las 2 dosis. Yo estimo, es una estimación preliminar, que lo podemos hacer en 5 meses. Si tuviéramos los 50 millones de dosis que necesitamos, o sea, el personal de salud del Perú está capacitado para hacer eso. Y debe ser realizado, dirigido, conducido por el Estado. Los privados pueden apoyar, pero en lo que les diga el Estado, apóyame, amplíame centros de vacunación, necesito más personal, fináncialo o pon tu personal, ayúdame con la logística para llegar a Amazonas o a Madre de Dios, pero no para comprar vacunas. Además es absurdo eso que se discutió en algún momento, que distrae, porque ningún laboratorio vende, ni siquiera Gamaleya, aunque lo dijo, creo, un funcionario ruso, pero no lo pueden vender porque no están cumpliendo ni con, con otros países, y su prioridad es su país. Entonces debemos, a ver, regresando a este punto, el Perú tiene la capacidad, porque ya eso existe. Vacunamos, hemos eliminado, dicho sea de paso, la rubiola hace 3 años, ya el 18. El sarampión lo eliminamos hace 20 años, ¿no? Pero ese momento se aprovechó para hacer un súper refuerzo. Entonces, nosotros hemos eliminado polio en el 92, sarampión en el 2000, rubiola en el 2018. Lo hacemos, o sea, no es una cuestión de que somos peruanos, que vamos a ganar, no. Esto está demostrado. Perfecto. Ahora,
Hay otro tema también que interesa mucho a la gente, se habla de los aerosoles, ¿no? Como físico ahí entiendo un poquito el tema, ¿no? Cuando me Ujú. dicen qué cosa es un aerosol, yo le digo, mira, cuando tú pasas cerca de una cafetería, ¿no sientes el aroma del café? ¿No? O si alguien pasa fumando, ¿no sientes el olor a cigarrillo? Pues ese es un aerosol y ahí puede venir el virus. Y si tú tienes un ambiente cerrado, cuando tú entras y ha habido gente que ha fumado, no siente que todo huele a tabaco, ese es el aerosol. Y si, claro, el virus no tiene olor, ¿no es cierto? Entonces tú entras, puede que esté por todos lados, cerrado el ambiente, y te contaminas. Por favor, no vayas a lugares cerrados. Pero eso es para físicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Similar? Bueno, no, es que usted lo ha descrito perfectamente. Yo uso mucho el ejemplo del humo del cigarrillo para explicar el aerosol, ¿no? Cuando quiero explicar este tema, utilizo ese ejemplo de, ¿por qué? Porque la gente puede visualizar a qué se refiere uno cuando habla de aerosol. Y efectivamente yo le digo, ustedes han visto cuando alguien fuma, no queda el humo flotando y huele. Ya, entonces si ustedes abren la ventana y las ventanas de dos lados, y eso, ¿qué ocurre? Desaparece, ya, desaparece. Por eso es que es importante la ventilación. Y yo desde hace muchos meses era uno de los que insistía mucho en la ventilación. ¿Cómo empezó? ¿Cómo nos dimos? No supimos desde el comienzo que el rol tan importante que tenía el aerosol. Al comienzo pensábamos, porque esto ha ido cambiando y tenemos que aceptar nuestras limitaciones y la importancia de la investigación, porque la investigación se ha ido haciendo sobre la marcha. Un pequeño paréntesis, doctor, que le puede interesar a usted. No sé en este momento exactamente cuántos son, pero que los reviso cada vez que tengo que hacer una presentación especial, pero hasta hace la semana pasada había 115.000 publicaciones acerca de COVID en PubMed, que es una base de datos de revistas indexadas en salud y ciencias biológicas. En comparación, en 70 años investigando sobre Zika, solamente hay 9.000. Entonces, 115.000 en un año contra 9.000 en 70 años, lo que muestra el interés, la importancia que ha permitido que conozcamos más cosas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros al principio pensábamos que se comportaba como otros virus respiratorios, por ejemplo, la influenza, por ejemplo, los otros coronavirus, los coronavirus buenos, como el rinovirus, el adenovirus, que todos nos acordamos del último resfrío que hemos tenido. Probablemente no haya sido en el 2020 porque hemos estado tan separados que no haya habido muchos resfríos, pero los que hemos tenido antes. ¿Qué cosa es lo más común? Estornudamos, tosemos, nos sale líquido de la nariz, ¿no? Rinorrea le llamamos los médicos, líquido de la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Nos sonamos los mocos con algún pañuelo de tela o un pañuelo desechable. Eso está lleno de virus. Entonces, por eso es que al comienzo hablábamos que la transmisión era por objetos. Si yo toco este objeto y viene otra persona lo toca, se va a contagiar. Y esto es importante también señalar porque por sentido común uno no piensa que una enfermedad respiratoria como el resfriado o la gripe se van a transmitir tocando un celular, una computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque después me lo llevo al ojo, a la nariz y a la boca, y eso lo hacemos sin pensar de manera automática 260 veces al día. Tampoco es una invención mía, son estudios que están hechos y han calculado que sin darnos cuenta nos llevamos el dedo a uno de estos tres espacios y ahí es donde el virus entra a nuestro cuerpo. Entonces, con ese modelo en la cabeza, porque era respiratorio, pensamos que la transmisión era igual. Entonces, no le dimos importancia al aerosol, pero la llamada de atención vino en marzo, cuando hubo Claro. un reporte que dijo, ha habido un contagio de 50 y tantas personas en un coro en Alemania. Todos se sentían bien, estaban cantando, estaban obviamente en un espacio cerrado, grande, y una persona que estaba ubicada
no al medio, pero en uno de los costados casi, estaba infectada nuevamente. No se sentía No enferma, está estaba enferma. infectada. Entonces, al cantar, uno expulsa una gran cantidad de gotitas, ¿no? Millones de gotitas. Bueno, usted lo puede explicar mejor eso. Y esas gotitas se esparcieron por el espacio, porque ¿cómo van a contagiar a los otros 50? Si es que no es por un efecto aerosol, es decir, que se quedó flotando, así como hemos mencionado antes el humo, y los demás lo fueron como oliendo y pasó a sus cuerpos y se infectaron. Entonces, ahí fue la primera llamada de atención y después se hicieron estudios. Antes de eso se había hecho un estudio en laboratorio que se había publicado a fines de febrero, que eso fue una persona de su área, y usaron el tambor de Gold, no sé si eso es algo que le suena. El tambor de Gold es un tambor que se usa para medir, digamos, la presencia, en este caso, de Sí, aerosoles, se sí, hizo en sí. Haití. Entonces, ahí se vio que podía quedar entre 2 horas flotando. Pero no se le dio importancia porque sí se llamó la atención, pero no se podía extrapolar directamente al mundo real. Sin embargo, ese coro alemán ya juntó las dos cosas y comenzamos a hablar de la importancia de la ventilación. Entonces, para la transmisión es muy importante el efecto aerosol y por eso es muy importante ventilar los espacios con aire natural. Bueno, eso me parece muy bien. Justamente una de mis preocupaciones, yo a propósito, desde marzo no salgo de mi casa, estoy confinado. Le tengo, Ujú. le tengo, le tengo terror porque sé que hay una probabilidad, no nula, de no infectarme. Pero una de mis preocupaciones es un poco las medidas que toman los gobiernos. En diciembre, cuando dieron así un poco de libertad, había incluso posibilidad de hacer conciertos, me asusté y dije, ¿qué pasa? Podían ir a restaurantes. Oiga, daba la impresión que no había científicos en Palacio. ¿Usted no les recomendó algo respecto que no sean tan exagerados? Que por lo menos vayan. Yo estoy, por supuesto, convencido, yo sé, comprendo perfectamente que la gente que tiene que salir para traer la comida o para trabajar, para llevar algo a casa, completamente, digamos, comprensible. Pero eso ir a tomar café a un restaurante, a un gimnasio, eh, eso un poquito me parece arriesgado, por lo menos. ¿No cree usted? Ujú. Y eso dio lugar, a mi entender, esa tremenda segunda ola que nos vino después. Mire, definitivamente los gimnasios, las discotecas, los bares, las zonas cerradas de los restaurantes pueden haber contribuido un poco. Yo tampoco no he ido a esos sitios. Las terrazas sí se pueden usar siempre y cuando se mantenga la distancia entre las mesas, Claro. porque ahí está circulando el aire. Sin embargo, una cosa que sí advertimos, yo personalmente en alguna de estas entrevistas que me hicieron en esa época, yo proponía que se haga la medición con la prueba de antígeno, que no se usaba mucho todavía, a personas que estaban yendo a los centros comerciales. ¿Por qué? Porque era evidente que iba mucha gente, aunque muchos tenían espacios abiertos, pero la gente estaba aglomerada, estaba muy Claro, cerca. La distancia también, que es otro elemento que no habíamos mencionado, la distancia de menos de 2 metros me permite expulsar gotitas grandes. claro. Las gotitas que hemos hablado del aerosol son las más pequeñas, son menos de Pequeño. 0,5 micras. Las Entonces, más grandes son las que se caen hasta los 2 metros. Entonces yo decía, esto, aunque haya viento como son tantos, ahí va a haber contagio. Entonces yo lo que proponía era que haga una medición con esa prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de antígeno mm, detecta la presencia del virus a través de la identificación de una proteína de su membrana. No del material genético, sino de una proteína de membrana. Entonces me dice que el virus está aquí. No la prueba la prueba rápida, esa no sirve para esto, sirve para hacer encuestas. Entonces,
Si yo encuentro una persona con la prueba de antígeno positiva, yo decía incluso así, con uno solo, yo cerraba ese local. ¿Por qué? Porque la prueba de antígeno es positiva cuando uno tiene alta carga viral. Cuando a mí me hacen una prueba de antígeno y si no tengo síntomas y soy positivo con prueba molecular, con prueba de antígeno probablemente sea negativo. Entonces, regresando al tema de lo que pasó en diciembre y enero. En diciembre nos fuimos a comprar, nos fuimos a visitar a la abuelita, nos fuimos a fiestas y las consecuencias son las que vimos a partir de enero, ¿no? Porque Ah, no, en verano la gente se aleja un poco, pero en estas, con, con la combinación, y esto sí es una especulación, con la aparición de las variantes que no sabíamos que estaban llegando, esto detonó. Y ahora el virus es mucho más contagioso. Digamos, en la experiencia que estamos viendo en los últimos 2 meses, vemos que la gente se contagia. Cuando aparece un caso en una casa, se contagia todo el grupo familiar, todos los que viven ahí. sí, sí, sí. A diferencia del año pasado, que cuando se contagiaba una persona, podíamos actuar y contener, aislarla, y se contagiaba una más o ninguna más. Pero este año tratamos de contenerla y igual los otros miembros de la familia se contagian. Entonces, además se ha medido ya la velocidad del crecimiento y esto indica que hay una mayor velocidad de la transmisión. Y claro, necesitamos hacer un mayor muestreo de genómico, empezar a hacer vigilancia genómica para saber cuál es la proporción que está ocupando la variante brasileña, la variante de Gran Bretaña y incluso una variante peruana. Porque como se ha estado transmitiendo tanto en el Perú, tiene que haber aparecido una variante peruana. Claro, la, claro, la variante chola. La variante Ok, chola. bueno, interesante. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacer una reflexión respecto a la prensa, ¿no? Me acuerdo en los años 90, cuando regresé del extranjero, vi que en el país prácticamente a nadie le interesaba la ciencia. Era un tema del que nadie se ocupaba. Y ocurrió entonces algunos fenómenos como terremotos, como el cometa Halley, cosas de ese estilo. Y yo me puse a difundir y venían a preguntarme, ¿no? Yo digo, pero yo soy físico nuclear y me preguntaban sobre el cometa Halley que tiene que ver con los astrónomos. Decía, tienes que ir al IGP, ahí están los geofísicos, la gente de astronomía. Y llegaron al colmo de preguntarme sobre el cólera. Dice, pero si yo soy físico nuclear, le digo, lo que pasa es que los biólogos, los médicos no quieren hablar, un poco que nos desprecian a los periodistas, ¿no? Entonces yo lo que hacía pues ir a las enciclopedias, tenía enciclopedia británica, cólera, viene de Egipto, fue descubierto que en Londres, allí un médico, no me acuerdo el nombre, que No, había, ¿no? En un barrio tomaban agua de un solo caño, poco a poco les contaba esas cosas, ¿no? Pero ahora, menos mal, bueno, yo les daba la dirección justamente del Instituto Nacional de Salud, etcétera, pero decían que no hablaban ustedes, y ahora más bien están todos abiertos, hablan de todo, a veces se contradicen entre sí. ¿Cómo analiza ese proceso de poco a poco el incremento del interés por la ciencia y la manera como se trata en la prensa? mm, mire, ¿Usted era parte de la gente que no hablaba antes? bueno, yo hablaba, pero muy poco porque no me daban espacio. Después me comenzaron a buscar como usted, mucho. Yo hablaba mucho desde que estaba en el instituto. Yo fui jefe del Instituto Nacional de Salud en el 2015 y, y hablaba mucho con el público porque el deber de un salubrista y de un científico es explicar lo que conoce para que la gente pueda Claro, entender y después aceptar. Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, que
cuando me decían esto de que el 60%, casi 59% de la población no se quiere vacunar, yo decía, eso va a cambiar. ¿Pero por qué está ocurriendo? Porque no hemos hablado, no les hemos explicado, y es natural que uno tenga pues unas dudas. Eso se llama reticencia, que es distinto a antivacunas, ¿no? Hay un grupo que es antivacunas, o sea, gente que está convencida, y también pueden cambiar algunos, pero los que tienen reticencia, esos cambian cuando les hablamos. Y la ciencia, Claro. la ciencia en este año este, um, ha sido más buscada, ¿no? Por parte del periodismo. Nos han buscado porque han encontrado un acompañamiento para explicar lo que estaba ocurriendo. Y nosotros hemos sido del comienzo. Cuestión de vida o muerte, cuestión de vida o muerte. Probablemente ese instinto de supervivencia hace que se busque explicaciones para entender lo que está pasando, y una cosa que hemos hecho la mayoría de los que yo conozco, que hemos salido a los medios, es señalar que estamos aprendiendo, y también espero que eso quede más claro en la gente, que nosotros no podemos responder a todas las preguntas. Usted lo sabe muy bien, porque en ciencia, si uno sabe, ya eso no es parte de la investigación, uno investiga lo que no sabe, no lo que sabe. Claro. Y de lo que se va conociendo en ciencia, en una cosa como esta, en que es de vida o muerte, hay que compartirla de manera adecuada para que la gente pueda saber las razones. Entonces, por eso le decía que se han hecho 115.000 publicaciones. Mire, con un grupo de colegas de varios países con los que sigo en contacto, a marzo habíamos publicado 3 papers, ¿ya? Y entonces a marzo habían como 300. Entonces nosotros decíamos, teníamos el 1% de la producción científica. Pero ahora nuestras 9 publicaciones se han licuado pues en estas 115.000, y me alegra mucho que Claro. estén licuados, ¿no? Entonces, incluso No me va, tengo... no me va a creer, no me va a creer, pero también en mi grupo de investigación hemos publicado sobre esta pandemia en física, Claro, porque resulta que hace unos 100 años la neumonía era tratada con irradiación, con rayos X, hace mucho tiempo, antes que haya pues este asunto de los antibióticos, ¿no? Después con los antibióticos ya no hacían caso a la radiación, ¿no? O sea que la radiación disminuía los efectos, mitigaba los efectos de la neumonía. Y ahora se están haciendo estudios para aplicarlo también a este tema, ¿no? Así que esta pandemia ha permitido de varias cosas. Sin embargo, doctor, para terminar, parece que no hemos sabido explicar a la gente, al Perú entero, la prensa todavía no hace un trabajo eficiente, porque hace un par de días salió la noticia de un cadáver que fue encontrado bajo un puente en San Martín de Porres, ¿no? ya. Y entonces, y los chismosos, ¿no? Que era una multitud de chismosos, estaban en el puente ahí, pegaditos, mirando abajo. O sea, no puede ser, o sea, por el chisme se están contagiando. O sea, parece que todavía la población no ha captado el mensaje de los científicos y de la prensa. Eso es muy, muy, muy preocupante. A mí me preocupa mucho. No sé, ¿usted cuál sería su reflexión al respecto? Eh, lo que ocurre es que lo que se tiene que hacer en para poder enfrentar y controlar esta pandemia es cambiar varios comportamientos. Entonces, nunca hemos estado sometidos como sociedad, a nivel mundial y a nivel nacional, a tantos cambios. ¿Recuerda usted cuando se introdujo el uso del cinturón? ¿Cuántos años nos costó? ¿No? Para entender que eso reducía la muerte, la mortalidad y tal. Y sin embargo, acá esa necesidad de buscar una solución ha llevado a que, por ejemplo, adoptemos rápidamente el uso de mascarillas, que no era parte de nuestra tradición. Bien o mal, la mayoría de la gente la usa.
Lo que todavía nos cuesta más, por ejemplo, es lo que usted acaba de mencionar, las distancias. La La distancia, pues. distancia es lo que más nos cuesta porque también es cultural. Miren, nosotros culturalmente nos tocamos, ¿no? En toda la región, en toda Latinoamérica y en otros sitios, somos de tocarnos, nos acercamos, nos besamos. Entonces, si bien ya sabemos racionalmente que eso no lo debemos hacer, en situaciones en que la racionalidad baja, aparece la emoción y ese tipo de curiosidad, de morbo, es morbo, digamos, estrictamente, literalmente hablando, nos deja sin defensa. Porque si la persona piensa, dice, esto me pone en peligro, pero como le llama la atención, baja su defensa, porque no está razonando. Y usted sabe que la mayor parte de nuestras decisiones, de nuestras acciones, son irracionales. Y eso no solamente lo teorizó Freud, que puede ser muy discutido por muchos, pero Kahneman, Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía en los primeros años de este siglo, fue un psicólogo. Él y sus colegas habían hecho muchos trabajos en los que demostraban que las decisiones que nosotros pensamos que son racionales son realmente irracionales. No, pero yo quería este color rojo, pero ese color rojo se debe a que antes me han condicionado con algo. O como lo típico, lo más claro, que es que lo que ocurre en los supermercados, ¿no? Nos ponen lo que necesitamos al fondo y lo que no necesitamos al lado de la caja. Eso no es casual, no es por adorno, no es porque al gerente se le ocurrió, sino que lo han ido primero identificando y después lo han ido estudiando. Entonces, uno tiene que recorrer todo el supermercado al fondo para coger el pollo, el pescado, o lo que sea, y regresa, y cada vez hay cosas menos útiles, hasta que uno acaba comprando más máquinas de afeitar de las que necesita, y cosas, y melos, cosas que no necesita, que no quería. ¿Cómo acabó queriendo? Porque esas cosas, y si usted se fija, tienen más colores. Entonces hay lo que se llama la economía del comportamiento. Nosotros necesitamos ciertos, lo que llaman en esta teoría es empujoncitos, nudges. Entonces necesitamos eso para poder actuar, porque nuestra reacción principalmente es irracional. Nuestras decisiones son principalmente irracionales. Usted dirá que estoy hablando un poco fuera de la común. Fíjese usted, cuando la gente va al gimnasio, ¿para qué van? Para hacer ejercicio, ¿verdad? Y hay varios experimentos que se han hecho de este tipo, muy sencillos, en los que se toma foto a la gente en un gimnasio que está en un segundo piso, en una escalinata, se toman fotos a la gente que va a hacer ejercicio. Y hay escaleras digamos, físicas, de escalones de piedra, y hay escaleras eléctricas a los costados. ¿Por dónde cree que sube la gente? Los que van con su traje de bus. La mayoría, no todos, pero la mayoría sube por las escaleras mecánicas. Entonces, es un No va, contrasentido. no va de ejercicio. Regresando a este tema, sí, pues yo creo que en situaciones como esa se pone en suspenso la razón y entonces nos exponemos a peligro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Insistir, trabajar más, repetir. Por eso que yo a veces me digo, se aburrirán de cada vez que hablo, digo, ventilación de la casa, del trabajo, del medio de transporte, distancia de 2 metros, mascarilla, lavado de manos, no aglomeración, espacios cerrados, pero lo tengo que decir porque todos nos tenemos que incorporar eso. Y mire, sabiendo eso, a veces hacemos cosas que no queremos, algo, personas muy controladas como usted, que no sale para nada, parece epidemiólogo y sabe que el riesgo es bajo, pero existe y está evitándolo si lo puede evitar. Yo generalmente también evito muchas de esas cosas, pero a otros no les es posible. Entonces, si no te es posible evitar ese riesgo, protégete, distancia, Claro. busca ventilados. Si vas a ir a un sitio donde hay mucha gente, entonces encuentra estrategias para estar poco tiempo en espacios cerrados, poco tiempo en aglomeraciones, no entrar a aglomeraciones. Entonces, eso es lo elemental. ¿Ya? Eso se tiene que aplicar a todo. Hay muchas cosas de la actividad económica que se pueden abrir si es que se aplican estos principios. El riesgo, como usted ha dicho al comienzo de esta última parte de la conversación, nunca va a ser cero,
pero se reduce enormemente. Entonces yo, por ejemplo, no estoy en desacuerdo con que se abran los restaurantes en las terrazas, pero los salones, yo no entro ahí ni a pedir agua. Si tengo sed, voy a caminar 2 kilómetros más para llegar a un sitio donde no haya gente, digamos, aglomerada, ¿no? Eso es lo que... Es una tarea en la que hay que seguir insistiendo y seguir conversando y escuchar lo que le preocupa a la gente, explicar si uno tiene la respuesta y si no la tiene, como me enseñaron a mí mis primeros maestros de medicina, decir no sé y buscar a quien sabe. Al experto, hay que buscar al experto. Muy bien, y a partir de ahora tengo la impresión que nos caeremos con mascarilla por muchos años, incluso cuando pase la pandemia, porque nos evita también otras enfermedades. Ok, muchas gracias, doctor Ernesto Gosser. Ha sido un placer conversar con usted. Ojalá que la gente, pues, con este programa que va a haber, aprenda un poquito y difunda y nos comportemos de manera a disminuir los riesgos de la pandemia. Gracias, doctor. Será hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro.